Buenos días, chicos. Buenos días, profe. ¿Me confirman si me escuchan? Sí, ¿no? Ok, Sí, sí se escucha. ok, gracias, chicos. Disculpas la tardanza. Que no me conectaba aquí. Empecemos. Y- Ok, chicos. Entonces, la clase pasada estuvimos hablando de argumentos, ¿no? Argumentos válidos y argumentos inválidos. A ver. Listo. A ver si funciona el lápiz. Ahí está. Ok. Listo, entonces, quizás retomemos por aquí, ¿no? Recuerden que un argumento es un conjunto de enunciados, ¿no es cierto? Entre los cuales el último se conoce como conclusión y todos los anteriores se conocen como premisas, ¿de acuerdo? Entonces aquí está, aquí tenemos en esta tablita un resumen de reglas de diferencia que son enunciados cortitos, perdón, argumentos cortitos que nos van a servir para demostrar varias cosas pues, a lo largo de los problemas que vamos a, a resolver a continuación. ¿Ya? Entonces recordemos algunas de estas reglas de inferencia. ¿Sí? Por ejemplo, el modus ponens, ¿no? Tenemos el modus ponens y el modus tollens. ¿Sí? Estos se diferencian básicamente en la conclusión, ¿no? La conclusión del modus ponens es un argumento, perdón, un enunciado, digamos como tal, mientras que el modus tollens, en el modus tollens, la conclusión es uno de los enunciados, una de las premisas negadas, ¿de acuerdo? Entonces, el modus ponens y el modus tollens surgen del argumento, del enunciado condicional, perdón, ¿no? El enunciado condicional, ¿no? En este caso nos dice P, entonces Q. ¿De acuerdo? Si es el caso de P, entonces es el caso de Q. ¿De acuerdo? Esa es la primera premisa. ¿Sí? La segunda premisa nos dice es el caso de P. Y como es el caso de P, concluimos que es el caso de Q. ¿Sí? P, entonces Q es el caso de P. Por lo tanto, es el caso de Q. ¿De acuerdo? Entonces, la conclusión del modus ponens es la premisa Q tal cual. ¿De acuerdo? En el modus tollens, en cambio, digamos, partimos del enunciado condicional, P, entonces Q, ¿sí? Ahora, no es el caso de Q, perdón, no es el caso de Q, por lo tanto, no es el caso de P. ¿De acuerdo? En el modus tollens, la conclusión es la premisa, el enunciado P negado, ¿sí? El enunciado P negado. Ojo con esto, ¿sí? Porque vamos a trabajar con estas dos reglas de diferencia más adelante, ¿no? Acuérdense entonces de modus ponens y de modus tollens. ¿Ok?
Y bueno, también en la clase pasada terminamos analizando la regla de contradicción, ¿sí? Que es una regla interesante porque nos permite demostrar algo a partir de un conjunto de argumentos, eh, especialmente cuando el procedimiento normal del razonamiento lógico no nos lleva a ningún lado. Sí, imagínense que ustedes empiezan a utilizar estas reglas de inferencia común y corrientes y no logran demostrar lo que están esperando, ¿sí? Entonces lo que hacen es partir de una suposición, ¿no es cierto? Y a partir de ella tratar de llegar a una contradicción, ¿sí? Si al hacerlo, ¿no es cierto?, llegan a una contradicción, entonces pueden concluir que la suposición que hicieron al inicio es falsa y por lo tanto que la negación de esa suposición es verdadera. ¿De acuerdo? Entonces recuerden que, bueno, vamos a retomar algunos ejercicios en este sentido, pero la clase pasada, al final hicimos un ejercicio que ya comentamos en un momento, aplicando la regla de contradicción, ¿no? Asumimos o suponemos algo, ¿sí? Luego, a partir de eso, llegamos a una contradicción, ¿sí? Y por lo tanto podemos concluir que lo que supusimos era falso, ¿sí? Es decir, que era verdad lo negado de lo que supusimos, ¿de acuerdo? Y bueno, teníamos también otras reglas que vamos a comentar más adelante. Bueno, ahora mismo en un ejercicio vamos a ir recordando cada una de estas reglas de diferencia para no detallarlas una a una en este momento. ¿Ok? Entonces, listo, aquí está analizada la regla de contradicción, que es lo que acabo de comentar. ¿Sí? Aquí hemos etiquetado esta regla o este argumento, ¿sí? Con la premisa, que es la primera, y la conclusión, que es el segundo enunciado. ¿De acuerdo? También lo que hicimos aquí, la última clase, fue asignar los posibles valores de verdad que puede tener P, ¿sí? Y construir con ellos la tabla de verdad de esta regla de inferencia. ¿Sí? Aquí teníamos P, que puede ser verdadero o falso, no P, que, bueno, evidentemente lo opuesto a lo que teníamos en P. El valor de la contradicción, como habíamos dicho, siempre es falso, independientemente de los valores que tengan las otras variables, los valores de verdad. ¿Sí? Y aquí dibujamos o representamos el valor condicional de no P, entonces contradicción. ¿Sí? Recuerden que el condicional, el enunciado condicional es falso únicamente cuando la premisa es verdad y la conclusión es falsa. ¿De acuerdo? Entonces, no P, entonces contradicción. Sí, esta es premisa y esta es hipótesis y esta es conclusión. ¿De acuerdo? Entonces, únicamente en este caso, donde la premisa es verdad y la conclusión es falsa, el condicional es falso. Acuérdense de eso, por favor. ¿Ok? Y luego también comparamos los valores de verdad del condicional que tenemos aquí con los valores de verdad de P, ¿sí? Para comprobar de esa manera no, perdón. Lo que estamos haciendo es juntar los valores de verdad de P con los valores de verdad de la premisa 1 para encontrar el renglón crítico. Acuérdense, ¿no? Que esto es básicamente para analizar la validez de un argumento. Esta regla de inferencia que tengo aquí es un argumento y estoy aquí analizando la validez de ese argumento, ¿no? Para que un argumento sea válido, ¿sí? Recuerden, la verdad de la conclusión, que es esta es la conclusión, acuérdense, en todo este argumento, la conclusión es P, ¿sí? Y esta es la premisa. Pues para que un argumento sea válido, la veracidad de la conclusión tiene que desprenderse necesariamente de la veracidad de las premisas, ¿sí? Y para comprobar eso, lo que hacemos es buscar los renglones críticos entre premisas y conclusión. Es decir, los renglones donde, ¿de dónde? ¿Qué me dice? ¿Cuál era la definición de renglón crítico? Un renglón crítico es aquel en que todas las premisas son verdaderas.
¿sí? En este caso tengo solo una premisa, entonces identifico este como renglón crítico. ¿Ya? Entonces, para que un argumento sea válido, ¿sí? Los renglones críticos, y en todos los renglones críticos deben tener la conclusión verdadera. ¿Sí? Y si ese es el caso, pues el argumento es válido, ¿no? En este caso, este es el único renglón crítico que tengo, porque solo tengo una premisa. ¿Sí? Y de ese renglón crítico, la conclusión es verdad. Por lo tanto, el argumento es válido. El renglón crítico, conclusión verdad, y por lo tanto el argumento es válido. ¿De acuerdo? Listo. Ya, entonces aquí nos habíamos quedado con este ejercicio, ¿no? Miremosle súper rápido para avanzar con el siguiente ejercicio, ¿ya? A ver, un segundito. Decimos... Ok, listo. Entonces, ya, este es un problema que nosotros comentamos y resolvimos a partir de la regla de contradicción. Sí, la verdad no sé si... Creo que no lo voy a repetir porque la grabación anterior ya debe estar detallado. Simplemente voy a dar algunos lineamientos generales, ¿no? Entonces, aquí nos dice, ¿no es cierto?, que resolvamos este ejercicio, ¿no? Es un escenario en el que A dice una cosa y B dice otra cosa, ¿de acuerdo? En este escenario hay dos categorías de personas, ¿sí? Los caballeros, ¿sí?, que siempre dicen la verdad, y los bribones que siempre mienten. Entonces, en función de esa información, queremos saber qué tipo de personas son A y B. Si es un caballero, A, o bribón, y lo mismo B. ¿De acuerdo? Pues para resolver este problema, lo que hacemos es suponer algo, ¿sí? Plantear una suposición, ¿sí? Suponemos que A es un caballero. Y a partir de esa suposición, ¿no es cierto?, vamos desglosando lo que se desprende de que A sea un caballero. A es un caballero, A dice la verdad, por lo tanto lo que dice aquí es verdad, y así sucesivamente, ¿no? Y al final, luego de hacer esas deducciones lógicas, eh, nos encontramos con una contradicción, ¿sí? Una contradicción de que en un principio decimos que A y B son dos caballeros, pero también deducimos que A y B son del tipo opuesto. Entonces, como esto se contrapone, llegamos a una contradicción, ¿sí? Al llegar a una contradicción, eh, podemos concluir, ¿no es cierto?, que la suposición que planteamos es falsa. Si la suposición que planteamos y luego de la cual obtuvimos una contradicción, esa suposición es falsa. Por lo tanto, A no es un caballero, ¿sí? Sino es un bribón, ¿sí? Y a partir de eso, ¿no es cierto?, vamos derivando nuevamente la categoría que puede tener B, ¿de acuerdo? Entonces, al final en este ejercicio demostramos o dedujimos que A y B son bribones, ¿de acuerdo? Nuevamente, a partir de la regla de la contradicción, ¿no? Suponemos algo, llegamos a una contradicción y, por lo tanto, concluimos que... A ver, un segundo. Ya. Negamos la suposición porque la negada de la suposición en este caso va a ser verdadero y a partir de eso seguimos deduciendo. ¿De acuerdo? Entonces eso lo comentamos la clase pasada y ahora pues lo volvemos a repetir.
¿Ok? So, aquí tenemos ahora sí un ejercicio nuevo que nos permite también aplicar algunas de las reglas de diferencia que habíamos visto en la tablita que mostré al inicio. Y vamos a ver cómo resolver esto, ¿no? Aplicación, ¿no? Esta es una deducción un poco más compleja y para ella vamos a usar los argumentos válidos anteriores para resolver lo siguiente, ¿no? Entonces está a punto de salir para la escuela en la mañana y descubre que no tiene sus lentes, ¿ya? Sabe que los siguientes enunciados son verdaderos, ¿ya? Este es el primer dato. Los enunciados que se ofrecen a continuación son verdaderos, ¿ya? ¿Qué nos dice? Si yo estaba leyendo el periódico en la cocina, entonces mis lentes están sobre la mesa de la cocina. Ya. Y así, miren, vienen a continuación un conjunto de enunciados, ¿sí? Expresados en el lenguaje natural, es decir, el lenguaje que nosotros utilizamos, ¿sí? Eh, pero que, y son enunciados condicionales en algunos casos, ¿no? Sí, entonces, sí, entonces, y así sucesivamente, ¿no? Este ya no es condicional, pero vamos viendo que son varios enunciados a partir de los cuales tenemos que encontrar o deducir dónde están mis lentes, ¿no? A partir de estas pistas, ¿dónde están mis lentes? ¿De acuerdo? Entonces, así como hacemos cuando resolvemos un problema matemático, este también lo es, solo que de matemáticas discretas, nosotros vamos traduciendo el lenguaje natural que se plantea en el problema al lenguaje formal que utiliza la matemática. ¿De acuerdo? Porque de esa manera es mucho más fácil luego simplificar la información que ya tengo y obtener un resultado final, ¿no? Entonces, vamos etiquetando estos enunciados o los elementos de estos enunciados para que luego sea más fácil procesarlos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Si yo estaba leyendo el periódico en la cocina, entonces mis lentes están sobre la mesa de la cocina. Bueno, entonces, esto lo podríamos representar, si ustedes quieren, de esta manera, ¿no? Si yo estaba leyendo en la cocina, ¿sí? Entonces, mis lentes están sobre la mesa de la cocina, ¿sí? Mis lentes, voy a simbolizar lentes de esa manera, mis lentes están en la cocina, ¿de acuerdo? Si estaba leyendo en la cocina, mis lentes están en la cocina. ¿De acuerdo? Lo mismo acá. Si los lentes están sobre la mesa de la cocina, ¿sí? Si los lentes están sobre la mesa de la cocina, si los lentes están en la cocina, entonces los vi en el desayuno, ¿sí? Los vi en el desayuno. Vi los lentes en el desayuno. ¿De acuerdo? ¿Qué más dice? El enunciado C nos dice, no he visto mis lentes en el desayuno. ¿Sí? Entonces, esto es el negado del enunciado anterior. No he visto mis lentes en el desayuno. Luego el enunciado D nos dice, yo estaba leyendo el periódico en la sala. ¿Sí? Yo estaba leyendo el periódico en la sala. Estaba leyendo en la sala. O estaba leyendo el periódico en la cocina. O estaba leyendo el periódico eh, en la cocina. ¿Sí? Leyendo en la sala o leyendo en la cocina. Y el último enunciado nos dice, si yo estaba leyendo el periódico en la sala, si yo estaba leyendo el periódico en la sala, entonces mis lentes están en la mesa del café. ¿Sí? Entonces mis lentes están en la mesa del café. ¿Ok? Entonces ven una serie de enunciados, una serie de variables que probablemente utilizando las reglas de inferencia de la tabla que vimos, nos puedan servir para deducir finalmente dónde están mis lentes. ¿De acuerdo? Ya, esto voy a poner así, mesa de la cocina. ¿De acuerdo? Listo. Entonces aquí ya tenemos más o menos las variables que vamos a utilizar y voy a copiar nuevamente los enunciados para que estén pues en un solo sitio y podamos hacer la deducción. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Leía cocina, lentes en la cocina. Si leía en la cocina, entonces mis lentes están en la cocina. ¿Sí?
Lentes cocina, entonces los vi en el desayuno. ¿Sí? Lentes en la cocina, entonces, vamos ahí. Lentes en la cocina, entonces los vi en el desayuno. Luego decía, no los vi en el desayuno. ¿Sí? Luego decía, em, estaba leyendo en la sala o estaba leyendo en la cocina. ¿Cierto? Estaba leyendo en la sala o estaba leyendo en la cocina. Y el último, leía en la sala. Sí, leía en la sala, entonces mis lentes en la mesa del café. Leía en la sala, entonces mis lentes en la mesa del café. Listo. Entonces vamos analizando aquí al lado, ¿no? ¿Qué decía? Mis lentes, estaba leyendo el periódico en la cocina, por lo tanto, ¿sí? Si estaba leyendo, mis lentes están en la cocina. ¿De acuerdo? Luego, el siguiente argumento, ¿qué nos dice? Estaba, aquí ya le puse mal, espera, C mayúscula. ¿Sí? Estaba leyendo en la cocina, ¿no es cierto? Por lo tanto, los vi en la... Ahí es Aquí me jalé, ¿no es LSC. cierto? Aquí me jalé, ¿no es cierto? Aquí, ¿verdad? Sí, lentes cocina. Si estaba leyendo o sea, si los lentes estaban en la cocina, entonces los vi en el desayuno. Ok, gracias. Ya, lentes cocina, los vi en el desayuno. Entonces, miren, estaba leyendo, a ver, si leo en la cocina, entonces los lentes en la cocina. Si los lentes en la cocina, entonces los vi en el desayuno. ¿Sí? Quizás a simple vista lo vean, ¿no es cierto? Pero este es un comportamiento transitivo, ¿sí? Que se especifica en la tabla que vimos aquí, ¿no es cierto? La regla de diferencia de transitividad, que me dice P entonces Q, Q entonces R, por lo tanto P entonces R. ¿De acuerdo? Entonces aplico esa regla de transitividad para concluir que, ¿cierto? Que si estaba leyendo en la cocina el periódico, entonces vi los lentes en el desayuno, ¿sí? Leo cocina, entonces lentes en cocina, lentes cocina, por lo tanto, o entonces los vi en el desayuno, ¿sí? Por lo tanto, acuérdense, esta es una conclusión de la regla de diferencia. eh, si leo en la cocina, entonces vi los lentes en el desayuno. ¿De acuerdo? Regla transitiva. ¿Ok? Eh, entonces estamos aquí, ¿cierto? Si leo en la cocina, entonces vi los lentes en el desayuno. Ya, ahora vamos utilizando los siguientes enunciados. Ahora, ¿qué me dice? ¿Qué me dice el siguiente enunciado? Me dice, no vi los lentes en el desayuno. ¿De acuerdo? Entonces noten esto. Miren. Leo en la cocina, entonces vi los lentes en el desayuno. No vi los lentes en el desayuno. ¿Sí? Miren, este es un condicional y luego niego la, la conclusión del condicional, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión de este argumento? Si ustedes se acuerdan del modus tollens, ¿no es cierto? Van a concordar conmigo en que la conclusión es que no leo los lentes de la cocina. ¿De acuerdo? Así que les voy a etiquetar aquí con modus tollens. ¿Qué decía el modus tollens? P, entonces Q, ¿sí? No Q, por lo tanto, no P, ¿sí? So, ojo con esto, ¿no? Que el modus tollens, en la segunda premisa, tiene que estar negada la conclusión del condicional. ¿Sí? Ojo con esto, tiene que estar negada esta para poder concluir que es el caso de negada P. Pero no se vayan a confundir. Entonces hemos llegado a la conclusión de que
los lentes de que no leí en la cocina. No leí el periódico en la cocina, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos estos otros dos enunciados, ¿no? Este de aquí, por ejemplo, ¿qué nos dice? Este de aquí nos dice que leía el periódico en la sala o leía el periódico en la cocina. De la conclusión anterior que tenía, que no leí el periódico en la cocina, por lo tanto, esta es otra regla de inferencia de la tabla que comenté, pero no es un poco lógico también, ¿no? Que decía, leí en la sala o leí en la cocina. No leía en la cocina, por lo tanto la conclusión es que leía en la sala. ¿Sí? Y este argumento que tengo aquí es o viene de la regla de eliminación. ¿Sí? Reglas de eliminación. ¿No? Si quieren, regresemos a ver la regla de eliminación que está aquí. ¿Qué me dice? P o Q. ¿Cierto? No Q, o sea, no está de acá al lado, por lo tanto, puedo concluir que es el caso de P. ¿Sí? Lo mismo si es que fuese, es que la negada fuese la otra variable, el otro enunciado. Bueno, entonces ya hemos llegado a la conclusión de que leía en la sala, leí el periódico en la sala, ¿cierto? Estuve leyendo el periódico en la sala. Y el único enunciado que nos queda es LS o leí en la sala, entonces los lentes están en la mesa de la cocina. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a mover por acá que tengo un poco más de espacio. LS, entonces los lentes están en la mesa de la cocina. Es el caso de LS porque eso es lo que concluí arriba. Por lo tanto, sí, los lentes están en la mesa de la cocina. Los lentes en la mesa de la cocina. ¿Sí? Y esto es modus ponens. ¿De acuerdo? Por modus ponens. Pues lo que decía el modus ponens, ¿no? Parto del condicional, P entonces Q, es el caso de P, por lo tanto es el caso de Q. ¿De acuerdo? Entonces, este es un problema un poco más elaborado que el que vimos. Quizás, bueno, la forma de resolverlo también es distinta, ¿no? En el primero aplicamos la regla de contradicción, ¿sí? En este, pues aplicamos algunas, ¿no? Unas 4, ¿no? La regla transitiva, modus tollens, la regla de eliminación y modus ponens. Bueno, en ese sentido sí que es más complicado. ¿Ok? ¿Alguna inquietud sobre esto? ¿Nada? Ok. Listo, entonces avancemos con el último tema que vamos a hablar sobre o relacionado con los argumentos válidos y no válidos, para luego pasar a los enunciados cuantificados. ¿Ok? Entonces, en el proceso de razonamiento deductivo, nosotros tenemos el concepto de falacia. ¿Sí? La falacia es un error en ese razonamiento que da lugar, evidentemente, a un argumento no válido. ¿De acuerdo? Una falacia, ¿no? 3 falacias comunes, ¿sí? Ejemplos, porque hay muchas, varias, sí, pero estas 3 son quizás las más comunes, ¿no? Por ejemplo, recuerden que una falacia es un error en el razonamiento, ¿no? Por ejemplo, usar premisas ambiguas, ¿sí? Utilizar premisas ambiguas y tratarlas como si no lo fuesen, ¿ok? Entonces, aquí tengo, por ejemplo, tengo un ejemplo de una premisa ambigua, ¿no? Pero ustedes seguramente ya se lo imaginarán algún otro ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, este, ¿no? La gallina está lista para el almuerzo. ¿Sí? Ya, ¿por qué es ambiguo? Bueno, si ustedes son estrictos,
¿sí? Si ustedes analizan, si analizan el enunciado que tenemos aquí, a lo mejor, ¿no es cierto? O se van a preguntar ¿para qué está lista, no? Para comer ella, para almorzar o para ser almorzada, ¿no? Entonces, es un ejemplo sencillito de cómo un argumento podría ser ambiguo, podría significar varias cosas, ¿no? ¿Sí? Y al hacerlo, pues evidentemente no, no permitiría un razonamiento adecuado, ¿no? Acuérdense, esto, por ejemplo, a lo mejor no entraría en la categoría de enunciado, ¿no? Acuérdense cuando estudiábamos lo que es un enunciado, ¿no? Si es una frase que es verdad o falsa en cualquiera de los casos, ¿no? Pero si no podemos determinar si la frase es verdadera o falsa, entonces no podemos decir que se trata de un enunciado, ¿de acuerdo? Entonces por ahí viene también la ambigüedad, ¿no? Este enunciado que estamos planteando aquí, que puede ser una premisa, puede ser interpretada de al menos dos maneras. Y por eso es ambiguo. ¿Sí? Otra falacia tiene que ver con el razonamiento circular. ¿De acuerdo? Y ese razonamiento circular, pues, nos hace suponer que se quiere demostrar algo, ¿sí? Sin deducirlo necesariamente de las premisas, ¿sí? Es un razonamiento. ¿Por qué se llama circular? Porque digamos que no nos lleva a ningún sitio, ¿no? Es un razonamiento que parte de un punto y llega al mismo punto, ¿de acuerdo? Eh, un ejemplo de esto podría ser, ¿cierto? Que nosotros decimos que A entonces B, ¿cierto? Si A es el caso de A, entonces es el caso de B, ¿sí? También decimos que si es el caso de B, entonces es el caso de A. Por lo tanto, concluyo que es el caso de A. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, A puede ser, soy buen estudiante, ¿no? Soy buen estudiante, por lo tanto, saco buenas notas. Saco buenas notas, por lo tanto, soy buen estudiante, por lo tanto, puedo concluir que soy buen estudiante. ¿De acuerdo? Entonces, partir de aquí diciendo que supuestamente soy buen estudiante y concluí que soy buen estudiante, ¿no? Entonces, esto también podría ser un ejemplo de saltar a una conclusión sin las bases adecuadas. ¿De acuerdo? Recuerden que tenemos algunas reglas de inferencia que nos permiten formalmente deducir que un enunciado determinado es verdad. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con las falacias porque es fácil cometer alguno de estos errores, ¿sí? Si no se es estricto y formal con la utilización de las reglas de inferencia que hemos analizado. ¿De acuerdo? Otras falacias que también pueden ser comunes son aquellas relacionadas con el modus tollens y el modus ponens. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el error converso. ¿Sí? El error converso, ¿qué nos dice? ¿No? P entonces Q, voy a poner aquí los símbolos para que sea más fácil. P entonces Q, Q, es el caso de Q, por lo tanto es el caso de P. ¿De acuerdo? Entonces esto es un error. Esto es un error porque la regla adecuada o el argumento correcto sería este, ¿no? Recuerden, si modus ponens, P entonces Q, P, por lo tanto, es el caso de Q. ¿De acuerdo? Esto es lo correcto. ¿Sí? Esta es la falacia. ¿Por qué se llama error converso? ¿Sí? ¿Por qué se llama error converso? Recuerden que esto está mal, ¿no? Esta es una falacia. Se llama error converso porque este razonamiento sería correcto si en lugar de tener P entonces Q, yo tuviese el converso, ¿sí? Es decir, si yo tuviese Q entonces P, ¿de acuerdo? Si este Q entonces P es el converso de P entonces Q. Acuérdense, ¿ya? ¿Sí?
Q entonces P, ahí sí podría decir, es el caso de Q, y ahí sí podría concluir, es el caso de P. ¿De acuerdo? Entonces, este razonamiento que viene aquí, sí, es correcto siempre que, o sería correcto, si acá arriba, como primera premisa o como premisa mayor, yo tuviese el converso, sí, del condicional P entonces Q. ¿De acuerdo? Ahí sí estaría bien. ¿Sí? Pero bueno, como no es el caso, es un error. Y se llama error converso. ¿De acuerdo? Lo mismo con el error contrario. El error contrario nos dice que P entonces Q, ¿sí? Es el caso de no P, por lo tanto es el caso de no Q. ¿De acuerdo? Esa es una falacia. Ese es un error. ¿Por qué se llama error contrario? Lo mismo análisis que acá. Se llama error contrario porque este razonamiento corresponde o sería correcto si es que en lugar de tener P entonces Q yo tuviese el contrario. ¿No? No Q entonces no P. ¿De acuerdo? Por eso se llama error contrario. ¿Sí? Mucho cuidado con eso también, ya porque es fácil confundirse, ¿no? y cometer este error. Sobre todo este diría yo. ¿Sí? Bueno, los dos en realidad. ¿Ok? Esas digamos, son las falacias, ¿sí? Más comunes que se podrían considerar. ¿Ok? ¿Qué más? Listo, entonces ahora sí pasamos a estudiar dentro de este mismo capítulo, los predicados y enunciados cuantificados. Ok, un poco ya sabemos lo que es un enunciado, ya vamos a definir lo que es un predicado y a lo mejor tenemos una idea de a qué nos referimos cuando hablamos de cuantificados, ¿no? De cantidad, ¿de acuerdo? Entonces, un predicado es una frase, ¿sí? Que contiene un número finito de variables, ¿sí? Se están haciendo muy... Voy a cerrar un poquito la ventana. ¿Me permiten, por favor, un segundo? Ok, listo, chicos, ahí estamos. Pues aquí me confirman si me están escuchando bien, por favor. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Listo, entonces un predicado, acuérdense de las partes de una oración, ¿no? Cuando estudiamos gramática, sujeto y predicado. ¿Sí? La parte más importante de una oración es el predicado porque ahí está la acción, ahí está el verbo, ¿no es cierto? Y el verbo generalmente es lo que tiene más significado en una oración, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, muy importante, ¿no? Un predicado es una frase que contiene un número finito de variables, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de matemática discreta, entonces hablamos de una oración, de un enunciado en términos de cantidades, ¿no es cierto?, de variables que representan a los sujetos de un enunciado, ¿no? Entonces contiene un número finito de variables y se convierte en un enunciado cuando se sustituyen valores específicos en lugar de las variables. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es un predicado? Frase tiene variables, ¿sí? Y si esas variables se sustituyen por valores, por cantidades específicas, entonces ahí tenemos un predicado. Un enunciado, ¿no es cierto? Que también es un predicado. En general, entonces, cuando tenemos un predicado, tenemos un enunciado que, donde se especifican valores, cantidades también, ¿no? El dominio de una variable de predicado es del conjunto de todos los valores. El dominio de una variable de predicado es del conjunto de todos los valores que se pueden sustituir en lugar de la variable. ¿Sí? Todos los valores que se pueden sustituir en lugar de la variable. ¿Sí?
Entonces, ¿qué tenemos aquí de ejemplo, no? Que nos dice, sea P de X, de esta forma se representa un predicado, ¿no? El nombre, que usualmente se asignará en función del significado, ¿cierto? De ese predicado. Y X entre paréntesis, haciendo referencia a las variables o a la variable, ¿no es cierto? Incluida en ese predicado y cuyo valor, pues, puede cambiar, ¿ok? Entonces, tenemos el predicado P de X, ¿sí? Que es, o P de X sirve para representar el predicado como tal, que es X cuadrado mayor que X, ¿no? Entonces, esto se puede escribir de esta manera, ¿no? Tengo el predicado P de X, ¿sí? Dos puntos. ¿Y cuál es ese predicado? Pues es X cuadrado mayor que X, ¿de acuerdo? Y nos dice que el dominio es el conjunto de los reales, ¿sí? Me pueden poner aquí dominio, los puntos, los reales. ¿Ok? ¿Qué nos dice? Escriba P, el predicado evaluado en 2, el predicado evaluado en un medio y el predicado evaluado en menos un medio. ¿Ok? Entonces, miren, solo comparemos este predicado con la definición, ¿no? Predicado es una frase, ¿sí? Si ustedes leen este predicado es una frase, ¿no? X cuadrado es mayor que X, ¿sí? Contiene un número finito de variables, ¿sí? X, en este caso. Y el dominio de ese predicado está formado por todos los valores que puede tomar X. Entonces, X puede tomar todos los valores dentro del conjunto de los reales. ¿Ok? Entonces, hagamos el ejercicio que nos plantea. Nos dice, evaluemos P al predicado P en 2. Entonces, lo único que hacemos para obtener ese valor es reemplazar el valor de la variable X por 2. Entonces, ¿qué tenemos aquí? X, 2 al cuadrado es mayor que 2. ¿Sí? Es decir, 4 es mayor que 2. Esto es porque nos pregunta luego si es verdad, ¿no? Si este predicado evaluado en 2 es verdad. En este caso sí, porque 4 es mayor que 2. ¿Sí? Esto es verdad. ¿Sí? Luego nos dice que evaluemos P en un medio, ¿no? Lo mismo. Un medio al cuadrado es un cuarto. Quedaría mayor que un medio. Un cuarto mayor que un medio. Esto es evidentemente falso, ¿no? Un cuarto no es mayor que un medio. Y finalmente evaluamos P en menos un medio. ¿Sí? Reemplazando menos un medio al cuadrado, un cuarto, ¿no es cierto? El símbolo se elimina. Un cuarto es mayor que menos un medio, ¿no es cierto? Un cuarto es mayor que menos un medio. Eso sí que es verdad. ¿De acuerdo? Entonces, en ese dominio nos damos cuenta de que para algunos valores, sí, el predicado es verdad y para otros valores el predicado es falso, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque aquellos valores de X en el dominio, ¿sí? Para los cuales el predicado es verdadero, constituyen un conjunto llamado el conjunto de verdad del predicado, ¿sí? El conjunto de verdad de P, en este caso de P de X, ¿sí? El conjunto de verdad del predicado P de X, está formado, ¿sí? Por todos los valores de X, ¿no es cierto? Por ejemplo, 2, ¿no es cierto? Menos un medio, 2 menos un medio, y así sucesivamente, para los que el predicado es verdadero. ¿De acuerdo? Entonces, este es conjunto de verdad de P de X. ¿De acuerdo? Ese conjunto está formado por todos los valores de X para los que el predicado P, en este caso, es verdad. ¿Sí? Tengan presente eso, por favor. No hicimos este ejercicio básicamente para construir el conjunto de verdad del predicado P de X. ¿Sí?
¿Qué más? Aquí está el conjunto, la definición formal, ¿no? Si P de X es un predicado y X tiene un dominio D, el conjunto de verdad de P de X es el conjunto de todos los elementos de ese dominio que hacen a P de X verdadero, cuando se sustituyen por X. ¿De acuerdo? ¿Cómo se representa el conjunto de verdad, ¿no es cierto?, de P de X? Es igual a todos los valores de X, elementos de ese dominio, tales que o que hacen que P de X sea verdad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, aquí hay otro ejercicio, ¿no? Que nos dice, sea Q de N el predicado, N es un factor de 8. ¿De acuerdo? Q de N. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Q de N. N factor de 8. ¿Sí? Determina el conjunto de verdad de Q de N. ¿Sí? ¿Qué nos dicen? Que determinemos el conjunto de verdad de Q de N. ¿Ok? Ya nos dan dos condiciones. La primera, ¿qué nos dice? Si el dominio de N es el conjunto de los enteros positivos. ¿Sí? El dominio, vamos a llamar así, dominio de N es el conjunto de los enteros positivos. ¿De acuerdo? Y B, si es que el dominio de N está formado por todos los enteros, conjunto de los enteros. ¿Sí? Entonces vamos por acá. Para A, ya pues, ¿no es cierto? Simplemente vamos viendo dentro de los enteros positivos cuáles son aquellos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los de N? Factores de 8. ¿Sí? Entonces, el valor de verdad de Q va a ser igual a. Entonces, estamos en enteros positivos, ¿no? ¿Cuál es el primer múltiplo? A ver, ¿cuál es el primer factor de 8? ¿Cierto? En los enteros positivos, factor de 8, pues 1. 1 es factor de 8, sí. Luego viene el 2. 2 es factor de 8, sí. Entonces va aquí. 3. 3 es factor de 8, no. Entonces no va en el conjunto de verdad. 4 es factor de 8, sí. Y 8. ¿Cierto? Ese es el conjunto de verdad de Q cuando el dominio está formado por los enteros positivos. ¿Qué pasa si tenemos que el dominio son todos los enteros? Es decir, incluyendo los negativos. ¿Sí? Y el 0. ¿No? ¿Qué tendríamos? Que el conjunto de verdad de Q es igual a. ¿Sí? Ya, pues sería estos mismos, pero también los negativos, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Menos 8, factor de 8, menos 4, lo mismo, menos 2 también, menos 1 también, y 1, 2, 4 y 8. ¿De acuerdo? Estos serían todos los valores de n, ¿sí? Que cumplen o que hacen que el predicado Q sea verdad. ¿Sí? O dicho de otra forma, todos los valores de n que son factores de 8. ¿Sí? Noten cómo el conjunto de verdad cambia dependiendo del dominio que se especifique. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si el dominio es distinto, pues puede ser que el conjunto de verdad cambie también. Ok. A ver, un segundito. Un segundito, ¿no?
Ok. Un segundito. Ok. Listo. Entonces, dentro de los enunciados, dentro del estudio de los predicados y enunciados cuantificados, tenemos la definición de enunciado universal, ¿no? Entonces, básicamente vamos a estudiar dos tipos de enunciados cuantificados, ¿no? Y la diferencia entre ellos es que nos referimos eh, a diferentes cantidades, ¿no? O sea, la forma de clasificar estos dos tipos de enunciados cuantificados viene de qué cantidad de elementos estamos hablando, ¿de acuerdo? Entonces, el primero de ellos es el enunciado universal y se denomina de esa manera, ¿sí? Porque en ese enunciado nos referimos a todos los elementos de un dominio determinado. ¿De acuerdo? Luego vamos a ver el enunciado existencial cuando nos referimos no a todos necesariamente, pero a al menos uno de los elementos de un dominio. Pues noten cómo viene a introducirse el concepto de cantidad en los enunciados, que no lo habíamos manejado, ¿no? Cuando empezamos a estudiar los enunciados, ¿no? Simplemente representamos los enunciados utilizando una variable. Ahora vemos que las variables se van a combinar también con cantidades. ¿De acuerdo? Un segundito, entonces. A ver, entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué nos dice? Sea Q de X un predicado. Ya. Aquí viene la definición del enunciado condicional. Sea Q de X un predicado, perdón, de un enunciado universal. Q de X un predicado, ¿sí? De el dominio, es decir, todos los valores que puede tomar X. ¿Sí? Q predicado de dominio de X. Un enunciado universal es un enunciado de la forma que ustedes seguramente ya conocen, ¿no? Para todo X, elemento de ese dominio, es el caso de Q de X. ¿Sí? Entonces, un enunciado universal de esta forma se define como verdadero si y solo si el predicado es verdadero para todos los valores de X en el dominio. ¿Sí? Se define como falso si y solo si Q de X, o sea, el predicado Q de X es falso para al menos uno de esos X en el dominio. Entonces, ojo, aquí está el detalle, ¿no? Aquí está el enunciado, ¿no? El enunciado nos dice que para todos los elementos, para todos los X, todos los valores de X, elementos del dominio D, es el caso del predicado Q de X. Entonces, para que este enunciado universal, porque está refiriendo a todos los elementos de un dominio, ¿sí? Para que ese enunciado universal sea verdad, ¿sí? Pues el predicado Q de X tiene que ser verdad para todos los valores de X, ¿sí? Si uno solo de esos valores de X hacen que Q de X sea falso, entonces el argumento, perdón, entonces el enunciado universal es falso, ¿sí? Imagínense, por ahí tenemos que el predicado sea, qué sé yo, ¿no? Todos los ecuatorianos tienen los ojos eh, cafés, ¿cierto? Y ese es un enunciado universal porque nos referimos a todos los elementos de un dominio determinado. ¿Ya? Para que ese enunciado universal sea verdadero, todos los ecuatorianos tienen que tener ojos cafés. Si uno solo no tiene los ojos cafés, entonces el enunciado universal es falso. Eso es lo que decimos aquí. ¿Ok?
Y un detalle en ese sentido, ¿no? Un valor para X, ¿sí? Uno solo. Un valor para X, ¿sí? Con el cual el predicado es falso, ¿sí? Se llama contraejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo, que yo digo, ¿no? Todos los ecuatorianos tienen ojos color café. Y ya, qué sé yo, Juan Pérez, que me encuentro por la calle, tiene los ojos azules. Entonces, Juan Pérez en este caso es un contraejemplo, ¿sí? Un contraejemplo, un valor para X con el cual, o para el cual el predicado, ¿sí? Universal es falso. Y por lo tanto, que se denomina contraejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, un contraejemplo es suficiente para determinar la falsedad de un enunciado universal. Eso es bastante claro. ¿Ok? El cuantificador que utilizamos, es decir, el operador que utilizamos para especificar la cantidad a la que nos referimos en el enunciado, es este que tenemos aquí. ¿Sí? También seguramente ya conocen. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí tenemos otro ejemplo. Todos los enunciados de la PN son capaces, ¿sí? Está escrito en lenguaje natural, ¿no? Formalmente, utilizando matemáticas discretas. ¿Qué tenemos aquí? Para todo estudiante de la EPN, como X escalas. Bueno, todavía no está tan formal, ¿no? Pero bueno, ya estamos utilizando el operador, ¿no? Para todo estudiante de la EPN que representamos con X, ¿no? A cada uno de ellos, X es capaz, ¿sí? Esta sería la representación. Sí, un poco más cercana al lenguaje matemático, ¿no? Ahora, otra forma, ¿no? Sea E el conjunto de todos los estudiantes de la EPN, ¿sí? Sea E todo el conjunto de los estudiantes de la EPN, ¿sí? Para todo X elemento de ese conjunto, ¿sí? X es capaz. Esta sería la representación formal del enunciado universal a partir de los datos que tenemos en este ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, esto es de bastante sentido común. Si ustedes ya lo han estudiado antes, pues seguramente lo estarán recordando ahora. ¿Ok? Ahora, un detalle para terminar con esto de los enunciados universales, tiene que ver con las palabras que se utilizan para referirnos a todos, ¿no? Porque no siempre en el lenguaje natural, no siempre vamos a decir para todo. ¿Sí? No siempre, ustedes saben que en castellano se utilizan diversas frases o palabras incluso para referirnos a lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de enunciados universales, usualmente decimos todos, ¿no es cierto? Todos, para todo, para todo. ¿Qué más solemos decir, no? Para cualquiera, para cualquiera. Eh, También es común, digamos, en un entorno formal, ¿no es cierto? Especialmente cuando leen artículos, por ejemplo, ¿no es cierto? Científicos, se utiliza este otro que dice para un arbitrario. Es como decir para cualquiera, ¿no? Un arbitrario. Si es que escojo sin ningún sesgo, ¿no? Sin ninguna preferencia. Cojo cualquiera. ¿Sí? Y también la negación, ¿no es cierto? De para todo que sería ninguno. ¿Sí? Cuando digo ningún ecuatoriano tiene ojos cafés, ¿qué estoy diciendo? Sí, que todos los ecuatorianos tienen ojos color distinto al café. ¿Sí? Es otra forma de referirme a todos los elementos de un dominio determinado. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, ¿alguna inquietud hasta ahí? ¿Nada? No. Ok, chicos. Muchas gracias. Sí, disculpen que estoy un poco desconcentrado porque me comentaron que se han robado la casa
de un familiar, ¿no? Tengan mucho cuidado que está terrible la delincuencia. Ok, ¿qué más? Enunciado existencial. ¿Ok? So, a diferencia del enunciado universal, que es en el que nos referimos a todos los elementos de un dominio, en el enunciado existencial nosotros nos referimos a por lo menos uno, ¿sí? Es decir, a algunos, ¿no? Cuando decimos algunos, decimos puede ser dos, tres, uno, ¿sí? Eh, por lo menos uno, en todo caso, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Se acude X de un predicado, ¿sí? Y del dominio de X, es decir, el mismo escenario que teníamos antes. Un enunciado existencial es un enunciado de la forma que se expresa a continuación, ¿no? Este operador, ¿sí? Existe, ¿sí? Un X, o al menos un X, ¿sí? Elemento del dominio tal que Q de X es verdad, o tal que Q de X, tal que es el caso de Q de X. ¿De acuerdo? Este tal que usualmente se representa con esta barra vertical, ¿sí? Que vemos aquí, de esa manera, ¿no? Existe un X, elemento de D, tal que Q de X, ¿sí? Que es verdadero, sí y solo si Q de X, el predicado, es verdad para al menos, ¿sí? Para al menos una X. ¿De acuerdo? Es falso, sí, solo si Q de X es falso. Ya, esto es interesante, ¿no? Es falso, sí, y solo si Q de X es falso para toda X en el dominio D. ¿De acuerdo? Entonces, ya, pues no es cierto. Entonces, cuando tenemos un dominio y decimos que algo es verdad, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? El mismo ejemplo que ponía antes, ¿no? Existe una persona que tiene los ojos cafés, ¿no es cierto? En Ecuador. Existe una persona que tiene los ojos cafés, ¿ya? Ese argumento es verdad, ¿sí? Si dentro de todos los ecuatorianos hay una persona al menos que tiene los ojos cafés. Si hay 5, el enunciado sigue siendo verdad, porque al menos hay una. Si hay 10, si hay 20, si hay 100, ¿sí? Incluso si todos tienen los ojos cafés, ¿sí? El enunciado, existe al menos una persona en Ecuador que tiene los ojos cafés, sigue siendo verdad. Ok. ¿Qué pasa para que sea falso? ¿Qué tiene que pasar para que ese enunciado sea falso? ¿Sí? Ahí sí, ¿no es cierto? Para que el enunciado sea falso, ¿sí? Ninguna persona debe tener los ojos cafés en Ecuador, ¿cierto? Entonces, por eso nos dice que el enunciado es falso, sí, solo si el predicado es falso para todos los elementos en el dominio. ¿De acuerdo? Porque si al menos uno es verdadero, en cambio el enunciado ya es verdadero. ¿De acuerdo? Esto es importante porque en función de estos detalles vamos a construir, por ejemplo, el, el- el negado, ¿no es cierto?, de uno de los enunciados universal o existencial, ¿sí? Dependiendo de su definición. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso, ¿no? Es verdadero si al menos un elemento en el dominio hace que el predicado sea verdadero. Y es falso si todos los elementos de ese dominio hacen que Q de X sea falso. ¿Sí? O dicho de otra forma, si Q de X es falso para todos los elementos de ese dominio. ¿Sí? Entonces, para este enunciado utilizamos este cuantificador, que es esta especie de girada, ¿no es cierto?, hacia la izquierda, y es el cuantificador que se conoce como existe. ¿Sí? Eh, Aquí tenemos un enunciado en ese sentido que nos dice existe una persona P, ¿sí? Existe una persona P tal que P es un estudiante de la EPN, ¿sí? Eh, ¿Cómo lo podríamos representar formalmente? Existe, ¿cierto? Una persona P, ¿sí? Existe una persona P, elemento, no sé, del conjunto de las personas, el conjunto de las personas, tal que P es estudiante
de la EP. ¿De acuerdo? ¿Qué otras palabras, qué otras frases se utiliza para referirnos al enunciado existencial? Por ejemplo, algunos, algunos, ¿qué más? Al menos uno. Existe. eh, por ahí sería eso, ¿no? Por lo menos uno. ¿De acuerdo? Todas esas palabras sirven para referirse a un enunciado existencial. ¿Ok? Listo. Ya, ahora hay unas variantes, ¿no? Que pueden ir combinando no solo los cuantificadores, sino también los operadores de condicionamiento, ¿no? Que ya habíamos estudiado. Entonces, en esa línea tenemos el enunciado condicional universal, ¿sí? Y como su nombre lo indica, pues el enunciado condicional universal tiene una parte de condicional y otra parte de universal. ¿De acuerdo? Entonces, nos referimos a todos los elementos de un dominio, eh, ¿sí? Y a una condición aplicada sobre ellos, ¿sí? Entonces, para todo X, ¿sí? de un dominio, si es el caso de P, entonces es el caso de Q. ¿De acuerdo? Es el enunciado condicional universal. Esta es otra forma de representarlo, simplemente agregando que X es elemento de un dominio D. ¿Sí? Nada más, ¿no? Listo. Un ejemplo de esto es el que se plantea aquí. Para todo X, elemento de los reales, si X es mayor que 2, entonces X cuadrado mayor que 4. ¿De acuerdo? Entonces recuerden, ¿no? Es un enunciado condicional porque aquí tengo la condición, ¿no es cierto? X mayor que 2, entonces X cuadrado mayor que 4. Y es universal porque X puede tomar los valores, o nos estamos refiriendo a todos los valores de X en los reales. ¿Sí? Listo. Entonces aquí tenemos un enunciado planteado en lenguaje natural, ¿sí? Que queremos reescribirlo en forma de enunciado condicional universal. ¿Sí? Recuerden que es condicional, entonces debe haber una condición, y es universal, entonces debemos referirnos a todos los elementos de un conjunto. ¿Sí? Entonces, no hay camiones de bomberos de color verde. ¿De acuerdo? ¿Cómo reescribiríamos eso para que tenga la forma clásica de un enunciado condicional universal? ¿Sí? Bueno, puede haber varias formas, ¿no? Como en matemáticas hay varias formas de representar un enunciado, de resolver un problema. En este caso, eh, tenemos que referirnos a todos los elementos de un conjunto dado. ¿Sí? A todos los elementos de un conjunto dado. Y dentro de esos elementos de ese conjunto dado, plantear una condición, ¿sí? Para que un predicado sea verdad. ¿Sí? Para que un predicado implique a otro. ¿De acuerdo? Entonces aquí dice, no hay camiones de bomberos de color verde. ¿Ok? No hay camiones no hay camiones de bomberos de color verde. ¿Sí? Entonces, una forma de hacerlo sería la siguiente, ¿no? Sea, ¿no es cierto? Digamos que vamos a hablar de todos los vehículos, ¿no? Ese va a ser mi conjunto universo, ¿no es cierto? Sea B, el conjunto de todos los vehículos, ¿sí? Todos los vehículos, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a referir a todos los vehículos, ¿no? Para todo V pequeñita, ¿sí? Elemento del conjunto de los vehículos. ¿Qué decimos? No hay camiones de bomberos de color verde, ¿sí? Entonces aquí podremos decir que sí, ¿no es cierto? B, si el vehículo del que estamos hablando, ¿no es cierto? Es camión de bombero, ¿no?
camión de bombero. Entonces, ¿no es cierto? Es camión de bombero. Entonces, como no es camión de bombero, B no es verde. ¿Sí? Si B es camión de bombero, sí, B no es verde. A ver, déjenme ver este. No hay camiones. Quizás aquí debería poner si B. Ajá, sí, sí sería, ¿no es cierto? El enunciado, este puede ver como enunciado universal, ¿no? Sí, para todos los camiones de bombero de color verde, B, perdón, para todos los camiones de bombero, B no es verde. ¿Sí? Así sería el enunciado universal. ¿Sí? Ahora, a esos camiones de bombero les estamos poniendo como subconjunto de todos los vehículos. ¿De acuerdo? Y al hacerlo ya podemos añadir la parte de del enunciado universal. ¿De acuerdo? Y dentro del enunciado universal, la parte condicional. ¿De acuerdo? Ok. Eso sería con respecto a la definición de enunciado condicional universal. ¿Qué más? Transformación de enunciado condicional a enunciado universal, ¿no? ¿Por qué es importante esto de transformar los enunciados? ¿No? Porque es una forma simplemente de convertir, ¿no es cierto?, la representación de un enunciado a otra, ¿no? ¿Y por qué es importante eso? Porque cuando esté resolviendo problemas más complejos, ¿sí? Ver el problema de una forma, ¿sí? Distinta a la original podría ser que me ayude a resolverlo más fácilmente. ¿De acuerdo? Recuerden que usualmente el enunciado condicional, pues enunciado en el que se utiliza este operador, suele tener menos propiedades, menos reglas, ¿no es cierto?, que nos ayuden a simplificar un argumento, por ejemplo, ¿no? Entonces, probablemente transformar un enunciado condicional a uno universal o incluso a uno existencial podría facilitarme el trabajo de deducción. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Obviamente aquí tenemos un enunciado condicional. ¿Sí? Condicional. ¿Ya? Para todo X, si P de X, entonces Q de X. Y este se puede reescribir de la siguiente forma, ¿no? Aquí ya nos dan la receta para la transformación. ¿Sí? Para todo X, es el caso de Q de X, ¿no es cierto? Donde el dominio es este, ¿no? Entonces, miren, estoy transformando, quizás lo voy a escribir acá porque aquí no se ve tan bien, ¿sí? Para todo X, elemento, para todo X, elemento de U, para todo X, elemento de U, coma, P de X, entonces Q de X. Ese es mi enunciado condicional, ¿sí? Y nos dice que esto es equivalente, o es lógicamente equivalente, pues lo mismo que decir que para todo X, ¿sí? Elemento de D, ¿de acuerdo? Para todo X, elemento de D, es el caso de Q de X. ¿Sí? Estamos transformando este enunciado condicional a este enunciado universal. ¿Sí? O sea, lo único que estamos haciendo es restringir el dominio. ¿Sí? Entonces estamos diciendo que para todos los X elementos del dominio es el caso de Q de X. ¿Sí? Pero ¿qué es D? ¿Sí?
¿sí? O sea, la condicionalidad que estaba aplicada aquí, la vamos a aplicar en la definición del dominio, ¿sí? El dominio de, ¿qué nos dice esto, no? El dominio de es este, es igual a todos los X elementos de U para los que P de X es verdad. ¿De acuerdo? Entonces no sé si lo logran ver, ¿sí? ¿Cómo eliminamos la parte condicional? Entre comillas eliminamos, porque al final sí está, ¿no? ¿Cómo eliminamos la parte condicional de este enunciado condicional? ¿Cierto? Pues simplemente ponemos ese condicionamiento al definir el dominio. ¿De acuerdo? Entonces aquí decimos, para todo X, elemento de D, o sea, solo para los X que son elementos de este dominio, es el caso de Q de X. ¿Sí? Y ya está el enunciado. Pero resulta que el dominio, el nuevo dominio, porque ya no es U, el nuevo dominio D está formado por los X que son elementos de U, pero para los cuales el predicado P de X es verdad. ¿De acuerdo? Entonces, sí, simplemente eso, ¿no? Un enunciado condicional se transforma a universal pasando la condicionalidad al dominio, al nuevo dominio del enunciado universal que estamos describiendo. Perdón. ¿Qué más? Y también se plantea aquí transformar de universal a condicional. ¿De acuerdo? De universal, porque este es un enunciado universal, a condicional. ¿Qué nos dice? Para todo X elemento de D, es el caso de Q de X. ¿Sí? Ahora, el hecho de que X sea elemento del dominio D, ahora pasa a ser condicional. ¿Sí ven? Me refiero a todas las X, todas las X que puede haber. Si X es elemento de D, ¿sí? Miren cómo paso, ¿sí? La pertenencia a un dominio como condicionalidad del otro argumento. ¿Sí? Si X es elemento de D, entonces es el caso de Q de X. ¿De acuerdo? Aquí estamos transformando un enunciado universal a un enunciado condicional. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo. ¿Qué nos dice? Todos los cuadrados son rectángulos. ¿Sí? ¿Qué tipo de enunciado es este? ¿Sí? Este es un enunciado universal. ¿De acuerdo? Y lo vamos a transformar en condicional. ¿Sí? Bueno, primero representémoslo formalmente, ¿no? ¿Sí? Todos los cuadrados son rectángulos, ¿no? Para todos los cuadrados, ¿sí? Elementos del conjunto de los cuadrados, ¿sí? ¿Qué nos dice? Todos ellos, C es rectángulo, ¿sí? C es rectángulo. Donde, ¿qué es C? C es el conjunto de los cuadrados. ¿Ok? Y a la versión condicional, ¿cuál sería? Condicional. ¿Ya? Uy, ya me salté. Condicional. ¿Qué nos dice? ¿No es cierto? Entonces le pasamos de universal a condicional. ¿Ok? Ahí nos toca referirnos probablemente a un término más genérico, ¿no? ¿Dónde estamos aquí? Ya, para todo X, P de X, entonces Q de X. Ya, miren. Para todo X, elemento del dominio D, ¿sí? Es el caso de Q de X, ¿no? Entonces podríamos hacer algo así, ¿verdad? Ya, para toda, ya no le voy a poner la C. Sí, porque ya voy a ponerle figura. Para todas las figuras, ¿no es cierto? Dentro del conjunto de las figuras, que puede ser todas, pues, ¿no es cierto? Círculos, rectángulos, triángulos, ¿sí?
Eh, si F es cuadrado, si F es cuadrado, entonces F es rectángulo. ¿De acuerdo? Para todo F, elemento de la figura, si F es cuadrado, F es rectángulo. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Entonces, nuevamente, la condicionalidad. Ah, ya, no, es que estoy pensando en el de acá y lo que estamos haciendo es justamente al revés, ¿no? Pasar de universal a condicional. Sí, de universal a condicional. ¿Sí? Entonces, lo único que hacemos es simplemente la pertenencia al dominio del enunciado universal, ¿no es cierto? La pasamos, o sea, el hecho de que este sea cuadrado, ¿no es cierto? Lo pasamos como condicional. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Dentro del enunciado universal, la pertenencia al dominio lo paso como condicional, ¿sí? Como primer elemento de la condicional. ¿Sí? Es lo que tenemos acá en símbolos, simplemente lo aplicamos aquí en el ejercicio. ¿Ok? Entonces aquí transformamos de universal a condicional. Donde F, ¿qué sería F? Es el conjunto de las figuras. Conjunto F mayúscula, ¿no? Figuras geométricas. ¿Sí? Ok. Siguiente. A ver. Listo. Entonces, para estudiar el razonamiento, ¿no es cierto? Y particularmente los enunciados cuantificados, se utiliza comúnmente este entorno de trabajo. Sí, este escenario también, si quieren llamarlo de esa manera, ¿no? Que se conoce como el mundo de Tarski. ¿Sí? Este escenario es un escenario simplificado, muy sencillo en comparación con el escenario que nosotros tenemos en la realidad, ¿no? ¿Sí? Que es un escenario donde hay muchos objetos, donde cada objeto tiene muchísimos atributos, ¿no? Pónganse ustedes a pensar en la cantidad de objetos que hay en el mundo, ¿no? Personas, animales, casas, vehículos, etcétera, ¿no? Y cada uno de ellos, ¿no? Una persona tiene un tamaño, un peso, un color de ojos, un color de piel, eh, una cantidad mayor o menor de pelo, por ejemplo. Sí, un montón de atributos. Entonces, cuando se estudia los enunciados cuantificados, pues puede resultar un poco abrumador, ¿cierto? Referirse a uno de estos objetos de la realidad que tiene tantos atributos. Entonces, en el mundo de Tarski tenemos un escenario bastante más simplificado, donde hay 2 o 3 tipos de figuras geométricas que pueden tener colores y que pueden tener una ubicación. Entonces, en ese escenario simplificado, resulta más sencillo explicar ciertos conceptos relacionados con los enunciados y los predicados cuantificados. ¿Sí? Entonces, en el mundo de Tarski, como ven, tenemos una cuadrícula, un espacio limitado, donde vamos ubicando figuras geométricas que tienen un color y una posición y una identificación también. ¿De acuerdo? Entonces, en este mundo de Tarski, tenemos un arreglo de objetos bidimensional, donde, por ejemplo, triángulo X significa X es un triángulo. ¿Sí? Si yo pongo así, eh, triángulo y entre paréntesis X significa o quiero decir que X es un triángulo. ¿De acuerdo? Entonces, este vendría a ser una suerte de predicado. ¿De acuerdo? Si tengo azul Y, significa que Y, en este caso, ¿dónde está Y? Bueno, no hay, ¿no? Si hubiese, significaría que esa figura es de color azul. ¿De acuerdo?
Y este es sencillo, ¿no? Es un poquito más complicado. ¿Qué significa derecha de? ¿Qué significa el predicado derecha de? X, Y. Significa que X está a la derecha de Y. ¿De acuerdo? Y aunque X esté a la derecha de Y, es probable que, o podrían estar en diferentes renglones. ¿Sí? Imaginemos que X está aquí, que X es un círculo y que Y está, es un triángulo. ¿Cierto? Entonces, si ustedes dicen X, perdón, derecha de XY, ¿sí? Significa que X está a la derecha de Y. ¿No? En este caso, X está a la derecha de Y. No, ¿no es cierto? Entonces, ese argumento o ese enunciado sería falso. ¿Sí? Si estuviese así. Estuviésemos diciendo que derecha de XY sería falso. ¿Ya? Listo. Dicho esto, vamos a comentar brevemente, vamos a analizar brevemente la veracidad de estos enunciados, ¿sí? Utilizando los predicados y las figuras del mundo de Tarski. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué nos dice? Para todo T, ¿sí? Para todo T, para todas las figuras T. Es decir, que a todas las figuras del mundo de Tarski les vamos a llegar, vamos a llamar T. ¿Sí? Para todas las figuras T, ¿sí? Si son triángulo, ¿sí? Si T es triángulo, ¿sí? O T triángulo, entonces T azul. ¿De acuerdo? Entonces, si T triángulo, entonces T azul. ¿Es verdad o falso? Vamos a ver todos los triángulos, ¿no es cierto? Vamos a ver todos los triángulos. Triángulo azul, triángulo azul. ¿Sí? Todos los triángulos son azules. Entonces, en este caso, si T es triángulo, implica que T es azul. ¿Sí? Entonces sería verdad. ¿De acuerdo? Lo mismo para el siguiente enunciado. ¿Qué nos dice? Me refiero a todas las figuras por X, ¿no es cierto? Para toda X, ¿sí? Si X azul, entonces X triángulo. Entonces, ¿qué tengo que analizar? Todas las figuras que son azules, ¿no es cierto? Azul, 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 estas cuatro de aquí. ¿Sí? Si X azul, entonces X triángulo. Falso, ¿no es cierto? Falso porque hay un contraejemplo. Noten que este es un enunciado universal que se refiere a todas las figuras. ¿Sí? Y bueno, acá me refiero solo a las que son azules. ¿Sí? Entonces, si esa figura es azul, entonces esa figura es triángulo. ¿Sí? Como tengo un contraejemplo en el caso de la figura E, ¿cierto? Que es azul, pero no es triángulo, entonces este argumento, ese enunciado es falso. ¿De acuerdo? Siguiente enunciado. ¿Qué nos dice? Existe un Y, existe al menos una Y, tal que Y cuadrado y D a la derecha de Y. ¿Sí? Existe una figura llamada Y. A ver. No, no es una figura Y. No existe, sí, una figura representada por Y. ¿Sí? Tal que, si Y, tal que Y cuadrado y D, o sea, la figura D que tengo acá, ¿dónde está la D? Está a la derecha de esa figura que es un cuadrado. ¿Sí? Entonces, tenemos que encontrar al menos una, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que hacer, encontrar al menos una figura Y que sea cuadrada y que en este caso esté a la izquierda de D. D es esta, ¿no es cierto? D está aquí. ¿Sí? Necesito encontrar una cuadrada, ¿sí? Que esté a la izquierda de D. ¿Hay alguna? Tengo dos, ¿no? E y H. ¿Sí?
Entonces, como hay dos, existe al menos una figura que es cuadrada y está a la izquierda de Y. Ojo, estoy diciendo a la izquierda porque esto significa que D esté a la derecha de Y. Por lo tanto, que Y esté a la izquierda de D. ¿Sí? Como lo que estoy buscando es la Y, entonces por eso digo Y a la izquierda de D. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son? E y H. ¿Sí? Cumplen con esta situación, por eso el enunciado es verdadero. ¿Sí? A ver quién se conecta. Perdón. Ok. Espero que esté claro eso, ¿ya? J en este caso no sería porque J estaríamos al mismo nivel que D, ¿no? Entonces serían E y H. Sí, como al menos, como solo tengo que encontrar uno, ya se cumple el enunciado, ¿no? ¿Qué más? El último enunciado nos dice existe al menos una Z, existe al menos una figura Z, tal que el que Z es cuadrado, ¿sí? Es decir, existe al menos un cuadrado que además es gris, ¿no es cierto? Existe una Z que es cuadrado y a la vez es gris. ¿De acuerdo? Busquemos una figura que sea cuadrada y gris. ¿Ya? Tengo dos, ¿no? Bueno, no sé si esto será, sí creo que es gris, ¿no? No sé si esto es gris y esto es plomo, pero bueno. Digamos que esto es gris. ¿Ya? Digamos H y J cumplen con eso y como estoy buscando solo una, entonces esta es verdad. ¿Ok? Listo. Ok. Vamos a seguir estudiando algunas propiedades que se manifiestan en forma de teoremas aquí, ¿no? De algunos de los enunciados que ya hemos estudiado, ¿no? Entonces, la que nos toca ahora es el teorema de la negación de un enunciado universal, ¿no? Y aquí viene lo que les comentaba, ¿no? Porque es importante saber cuando un enunciado universal es falso, cuando un enunciado existencial es falso, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo niego un enunciado universal? Ya ustedes seguramente ya lo estarán intuyendo, ¿sí? Leamos la definición formal. La negación de un enunciado eh, universal, es decir, de esta forma, ¿sí? Sí, para todo X, elemento de D, es el caso de Q de X, ¿no? La negación de ese enunciado es lógicamente equivalente a un enunciado de esta forma, ¿sí? Si existe al menos un X, elemento del dominio, tal que Q de X es falso, o tal que no es el caso de Q de X, ¿sí? Ustedes acuérdense, ¿no? Un enunciado universal, ¿cuándo es falso? Es falso cuando uno de los elementos, o cuando para uno de los elementos del dominio, Q de X es falso. Y es justamente lo que estamos diciendo aquí. ¿Sí? Un enunciado universal negado, ¿sí? Es lógicamente equivalente a decir que existe un elemento, al menos un elemento en el dominio, para el que el predicado es falso. ¿De acuerdo? Simbólicamente podríamos decirlo así, ¿no? Tengo el enunciado universal negado. Es lógicamente equivalente a decir que existe un X elemento del dominio tal que no es el caso de Q de X. ¿Sí? O tal que de Q de X es falso. ¿Ok? He dicho de otra manera, quizás un poco más comprensible, la negación de un enunciado universal, todos son, ¿sí? Es lógicamente equivalente a un enunciado existencial. Algunos, ¿sí? No son, ¿sí? O hay al menos uno que no es. ¿De acuerdo? Entonces, si niego un enunciado universal, el resultado es un enunciado existencial. ¿Sí? Si niego un enunciado universal que dice todos son, ¿sí? El resultado es un enunciado existencial que me dice algunos sí no son. ¿De acuerdo? Ojo con eso, ¿no? Ejemplo. Ah, bueno, no, eso es un contraste, ¿no? ¿Qué nos dice aquí?
Algunos copos de nieve son iguales. Miren, noten que aquí tengo un enunciado existencial, porque digo algunos copos de nieve son iguales. ¿Sí? Algunos copos de nieve son iguales. ¿Cuál es la negación de esto? ¿Sí? La negación sería ningún copo de nieve es igual a otro, ¿cierto? O los copos de nieve no son iguales, ¿sí? O todos los copos de nieve son diferentes, ¿no? Entonces, este es un ejemplo introductorio para decir, ¿no es cierto?, que la negación de un enunciado condicional, perdón, la negación de un enunciado existencial, ¿sí? Sí, da como resultado un enunciado universal, ¿sí? Si yo digo aquí, algunos de ustedes van a pasar la asignatura, ¿no es cierto? Es un enunciado existencial. Y les pido que lo nieguen, entonces ustedes que van a decir, ninguno de este curso va a pasar la materia. Pero noten cómo de existencial, la negación, ¿sí? Es un enunciado universal. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos la definición, ¿no? La negación de un enunciado existencial, ¿no es cierto? Que tiene la forma, existe un X tal que Q de X es verdad. Existe al menos un X tal que Q de X es verdad. ¿Sí? Si niego esto, el resultado es un enunciado universal. ¿Sí? Para todo X, elemento de D, ¿sí? No es el caso de Q de X. ¿Sí? Entonces, simbólicamente, ¿no? Si tengo el enunciado existencial negado, ¿qué es lo que pasa? Esto es lógicamente equivalente al enunciado universal con el predicado negado. Esa sería la fórmula, ¿no? Fórmula entre comillas. ¿Sí? Existe un X tal que Q de X. ¿Sí? La negación es para todo X con el predicado negado. Algo parecido a lo que teníamos arriba, ¿no es cierto? Si voy a negar un enunciado universal, el resultado es un enunciado existencial con el predicado negado. ¿Sí? Nuevamente, esta sería la fórmula a recordar. ¿Sí? Ok. Asimismo, ¿no es cierto? Recuérdense que aquí estamos negando el enunciado existencial, ¿no? La negación de un enunciado existencial, ¿sí? Donde se manifiesta que algunos son, ¿sí? ¿Sí? Al negar eso, eso es lógicamente equivalente a un enunciado universal. A decir, ninguno está o ninguno es. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos aquí? Ejemplo, ¿no? Existe un triángulo T. Existe un triángulo T tal que la suma de los ángulos de T es igual a 200 grados. ¿Sí? Existe, este es un enunciado existencial, ¿no? ¿Sí? Entonces, la negación de eso, ¿qué sería? La negación sería un enunciado universal, ¿no es cierto? Para todos los triángulos, ¿no es cierto? Para todos los triángulos, ¿cómo le llamamos? T, para todos los triángulos T, la suma de los ángulos de T es igual a 200 grados, ¿no? La suma de los ángulos de T es igual a 200 grados. Ya, aquí estoy mal, ¿no? O sea, ya cambié el existencial por universal, pero me falta negar el predicado. ¿Sí? Entonces sería no es igual. Para todos los triángulos T, la suma de sus ángulos es distinto, es diferente, no es igual a 200 grados. ¿De acuerdo?
Entonces recuerden que al transformar al negar una existencial, tengo que cambiar el cuantificador, ¿sí? A universal y negar el predicado. ¿De acuerdo? Que en este caso se vería así, ¿no? No es igual, es diferente, como quieran llamarle. ¿Ok? ¿Alguna inquietud hasta ahí? Bueno, esperemos que esté claro. ¿Qué tenemos aquí? Ya pues, recuerden que vimos negación de enunciado condicional. Aquí, perdón, negación de enunciado universal y negación de enunciado existencial. Ahora veamos el teorema de negación de un enunciado condicional universal, ¿no? Entonces ya habíamos visto el enunciado condicional universal, lo que tiene una parte de universal y una parte de condicional. ¿Qué pasa si lo niego? ¿No? Aquí ya no le vamos a analizar tan detalladamente, simplemente vamos a mirar la fórmula entre comillas, ¿no? Entonces aquí tengo mi enunciado condicional universal. Condicional, que está aquí la condición, ¿no es cierto? Así entonces, y universal, aquí está el cuantificador. ¿De acuerdo? Si lo niego, ¿qué resultado me da? ¿Sí? La negación del enunciado condicional universal es lógicamente equivalente a. Entonces, mire, cambio el enunciado universal por un enunciado existencial, ¿no? Cambio el operador. Existe un X tal que P de X, ¿sí? Se mantiene este predicado, ¿sí? Y, ojo, la negación de Q de X. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los cambios que haríamos al negar un enunciado condicional universal, ¿sí? Cambio el cuantificador, ahora es existencial, tal que P de X y no Q de X. ¿De acuerdo? Ya está, ¿no? Apliquemos esto en un ejemplo, ¿no? Entonces tenemos un enunciado que nos dice, para toda persona P, ¿sí? Si P es rubio, este es mi P de X, ¿no? Si P es rubio, entonces P tiene los ojos azules. Q de X. ¿Ya? ¿Cómo niego eso? Aplicando la fórmula. ¿Sí? Ya. Entonces paso el enunciado universal al enunciado condicional. Existe una persona P, tal que, miren, estoy aplicando este aquí, tal que P es rubio, ¿cierto? Ese es P de X, P es rubio, y la negación de Q de X, ¿no? Y P no tiene los ojos azules, ¿cierto? Negado, P no tiene los ojos azules. ¿De acuerdo? Si quieren verlo de otra manera, bueno, no adelanto eso. ¿Ok? Bien. Vamos terminando con el siguiente ejercicio, ¿no? O el siguiente literal. Si un programa de computadora tiene más de 1000 líneas, ¿cierto? Si un programa de computadora tiene más de 100.000 líneas, entonces tiene un error. Negar. ¿De acuerdo? Entonces, este ya está escrito en lenguaje más formal, ¿cierto? Perdón, en lenguaje más natural. Entonces, vamos a tener que hacer un paso intermedio pasándolo al lenguaje formal. ¿Sí? Y para poder aplicar la propiedad que nos pide aquí, que estudiamos hace un momento, tenemos que pasarle a enunciado condicional universal. ¿Sí? Entonces, cuando habla de si un programa de computadora, ¿sí? ¿A qué se está refiriendo?
¿A uno solo o en realidad a todos? ¿Sí? Si ustedes ven, la afirmación que hace aquí es una afirmación de carácter general. ¿Sí? Nos dice que si cualquier programa de computadora tiene más de 100,000 líneas, entonces va a tener un error. ¿Sí o no? Sí, porque no está hablando de un programa X en particular. ¿De acuerdo? Entonces, formalmente, se está refiriendo a todos los programas P, elementos del conjunto de los programas. ¿Sí? ¿Y qué nos está diciendo sobre todos esos programas? Si uno de ellos, ¿sí? Si cualquiera de ellos tiene más de 100,000 líneas de código, ¿cierto? Entonces, tiene un error. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, ¿negamos eso? Aquí ya tenemos un enunciado condicional universal, ¿no? Universal por este lado, condicional acá. Entonces, para negarlo, pues lo que hacemos es cambiar el cuantificador diciendo existe un programa P, existe un programa P, elemento del conjunto de los programas, tal que, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice aquí? P de X y no Q de X, ¿no? Tal que P tiene, pues aquí debía haber puesto tiene, ¿no? P tiene más de 100,000 líneas, si ese no le cambio. Y, ¿no? Y, ¿qué más? No tiene errores. No tiene errores, ¿no? Porque estamos negando el siguiente enunciado. ¿De acuerdo? Ya está, ¿no? Existe un programa, elemento de los programas que tiene más de 100,000 líneas y que no tiene. Entonces, claro, al decir que hay uno solo que no tiene errores, entonces ya estamos negando el enunciado universal que se había planteado originalmente. ¿Sí? Ok, déjenme ver una cosita nada más. No me acuerdo para cuándo les había puesto la prueba. Ah, ya, me preguntan cómo le pasé a lo formal. De acuerdo. Ya, antes de eso, solo déjenme dejar de compartir esto un rato, porque quiero ver para cuándo está la prueba de ustedes, ¿no? Ush. A ver, mantener. Ya, un segundito nada más. No creo que es la otra semana, ¿no? Porque sí creo que le puse después de las primeras 4. A ver, sílabo, asignaturas, matemáticas discretas. Sílabo. Y a ver, evaluación está el 7 de junio, ¿de acuerdo? Y ya, todavía no. La siguiente clase y luego de esa, ahí ya tenemos la prueba, ¿de acuerdo? Entonces tengan pendientes. Ahora sí, terminemos explicando lo que pidió el compañero. Y con eso ya nos vamos. Listo. Ya. Sí, no sé si ya les compartí. No todavía. No todavía. Ahí está. Eh, entonces, el problema decía, si un programa de computadora tiene más de 100,000 líneas, entonces tiene un error. ¿Sí? Ojo con esto, ¿no es cierto? Ojo con esto porque el lenguaje que estamos utilizando puede ser confuso. ¿Sí? En general, el lenguaje natural, en comparación con el lenguaje formal de la matemática, va a ser ambiguo, ¿no? Entonces,
Si nos dice, si un programa de computador tiene más de 100.000 líneas, ¿sí? En este caso está hablando de cualquier programa de computador. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Ojo con las palabras que también se utilizan para describir un enunciado existencial y universal que ya comentamos, ¿no? Entonces, cuando se trata de un enunciado existencial, hablaremos de al menos uno, algunos, ¿no es cierto? En este caso, como digo, puede ser un poco ambiguo, ¿no? ¿Sí? Pero tengan cuidado. Cuando estamos hablando de si un programa de computadora, ¿sí? Estamos hablando en general de cualquier programa de computadora. Y por lo tanto se trata de un enunciado universal, ¿sí? Y por lo tanto lo traduzco de esa manera, ¿no? Para todo P, elemento de P, ¿sí? Simplemente digo para cualquier programa, ¿sí? Si este tiene más de 100.000 líneas, entonces tiene un error, ¿sí? Si cualquiera de esos tiene más de 100.000 líneas, tiene un error, ¿de acuerdo? Y bueno, al negar, pues simplemente aplicamos la propiedad que nos dice aquí, ¿no? ¿Sí? Cambio el operador, ¿sí? El primer predicado, pues lo dejo tal como está, y el segundo, luego de aplicar la conjunción, lo niego. Yo creo que es lo que nos dice la fórmula que está planteada aquí en este teorema. ¿Sí? Eso, chicos. ¿Alguna otra inquietud? ¿Qué dice aquí? Ok, no hay de qué. Eso, chicas. Nos vemos la siguiente clase, entonces. Inge, Sí, 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 sí. sí, disculpe una pregunta. Para la prueba, por lo general, ¿viene teoría o cuántos ejercicios nomás suelen ser? Ya. Así, teoría, no pregunto tanto. A ver, déjenme pensar. Son más bien ejercicios todos, ¿sí? Son cortitos, ¿no? Alguna cosita, algún ejemplo como el que acabo de comentar aquí, pero con algún cambio, ¿de acuerdo? Deje ver si les muestro algún ejemplo en la clase pasada, ¿ya? Para que vengan preparados, ¿de acuerdo? Y como dije, no va a ser presencial. Bueno, no sé si ya me confirmaron por ahí que no se había probado que se tomen exámenes presenciales, ninguna evaluación presencial, así que todo seguirá siendo virtual mientras las clases sean virtuales. Entonces voy a tratar de mostrarles un par de ejercicios de cómo se evaluaría, ¿no? Pero teoría es difícil tomarles teoría porque como es, digamos, a diapositiva abierta, entonces es difícil que les tome un concepto que van a encontrar igual en las diapositivas, ¿no? Pero sí puede ser que haya alguna variante, ¿no? Que, que no sea tan literal, ¿no es cierto? Sino que requiera alguna reflexión de su parte, ¿sí? Además, la prueba es cortita, como dije la otra vez, la daremos en una media hora, quizás máximo 40 minutos y el resto del tiempo tendremos clase. Entonces, hay que responder pronto, ¿no? Tampoco es que tienen tanto tiempo como para estar buscando en la diapositiva, que si bien les puede ayudar, es más conveniente que vengan repasando. ¿Ok? Eso, chicos. Nos vemos la siguiente clase, ¿no? Muchas Profe, gracias. ¿Sí? disculpe, ¿podría subir, por favor, las diapositivas, pero con sus anotaciones, por favor? Ya. ¿No están las anteriores? Yo le revisé y la verdad a mí no me asoma con sus anotaciones, solo las diapositivas vacías. Ah, ok, qué raro, porque no creo que sí copié. Pero bueno, voy a copiar encima, ¿no? Es decir, el documento será el mismo que está ahí, pero actualizado. ¿De acuerdo? Entonces, deme una horita y les subo. Eso, Sí, chicos. muchas gracias. A ustedes. Ya nos vemos Bueno, entonces. Hasta la siguiente semana. hasta luego, profe, gracias. Gracias, Inge. Hasta luego, profe. Hasta luego.